Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Con razón llegó tan prendida, Ana Descalza. ¿Cómo estás, querida mía? Muy bien, Ana. ¿Cómo te fue? ¿A dónde fuiste? Ay, me fui a un crucero en el Golfo de California ¿Sí? para hacer investigación científica. Ajá. Y justo de eso quiero platicar hoy, más que explicar un tema. Sí. Quiero platicar cómo es poder hacer investigaciones en vida silvestre, estas preguntas que a veces son un poquito más complejas de contestar, porque al final la ciencia es esta actividad en la que decimos, tengo un montón de preguntas, quiero descubrir el mundo, quiero saber cómo funcionan las cosas, y para eso hay muchas herramientas por las cuales te puedes aproximar. Yo creo que de las más antiguas, pues es el estudio de tu entorno y de la vida silvestre, del mundo natural, porque lo vemos, nos sorprende, nos apasiona y queremos saber qué es lo que nos trajo aquí, por qué el oxígeno que respiramos es producido por otro organismo que a la vez requiere de hongos para poder tener nutrientes, que a la vez requieren de materia orgánica, y cómo se va haciendo esta compleja interacción. Y que todos son seres vivos, ahorita Claro. me fui al oxígeno, al que produce, etcétera, etcétera. Todas esas como redes que se van Sí. formando, que nos dejan estar, en realidad son un misterio que yo creo que a cualquiera nos apasiona, y es súper claro porque con los niños empiezas a adentrarte a estos temas, a platicarles, y todos se apasionan, ¿no? Muchos niños pues son súper fan de los dinosaurios, de los animales salvajes, de los insectos, de los marinos, de las plantas. de los animales marinos, claro. Claro, porque es esta chispita de curiosidad que todos tenemos adentro y queremos contestar. Y bueno, la ciencia, a pesar que de repente puedes decir, oh, soy científico, en realidad es hacer, digamos, profesional o hacer parte de tu vida ya de adulto, seguirte haciendo preguntas y contestándolas, ¿no? Y lo ideal sería que todos los científicos, pues, fueran así de ligeros como niños, porque al final eso es lo que hacemos, ¿no? Ir contestando estas preguntas. Pero las contestan con fundamentos, con bases Claro. reales. Cuando o sea, tú no tienes- es lo mismo que te imaginas, que tú crees que el oxígeno lo produce la plantita cuando ya lo puedes demostrar. Por supuesto, lo que tú buscas casi siempre cuando haces una pregunta es pues una respuesta. Sí. Pero muchas veces no la obtienes. Lo que obtienes son muchas más preguntas. Más preguntas. Y por eso Sí. ay mamá, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Tal. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero por qué? Y la ciencia es eso. Porque cuando tú buscas una respuesta, puedes ir, no sé, a un cura y te va a decir, porque Dios así lo quiso. Pero eso no te está explicando por qué. Y entonces, como científicos, lo que buscas es decir, quiero saber los mecanismos que te llevan a saber cómo es que las cosas son así, por qué se relacionan, por qué están juntas, etcétera. Y para esto utilizamos nuestros sentidos, ¿no? La ciencia lo que busca es, a través de nuestros sentidos, que sabemos que son limitados, pero es lo que tenemos para descubrir el mundo, cómo es que funcionan las cosas. Entonces, bueno, tú puedes estudiar, por ejemplo, procesos de cáncer, ¿no? Ahorita que vivimos en estos tiempos donde es algo súper común, puedes decir, yo quiero saber por qué sucede el cáncer. Y entonces tener células en un laboratorio, en una caja Petri, en donde tú puedes ir estudiando qué sucede con ellas. Tanto células de una persona como de un animal silvestre. Incluso hay estudios, por ejemplo, de cáncer. Bueno, no es cáncer en plantas, pero se estudia, por ejemplo, el crecimiento de las agallas de los encinos, para saber cómo es ese crecimiento desmedido celular y entenderlo. Que pueden ser como enfermedades de las plantas. Pues no Hongos o necesariamente, parásitos, pero si tú ves, por ejemplo, el cáncer es que empiezan a crecer un montón de células, se desdiferencian y empieza a hacerse pues justamente una bolita, ¿no? descontroladas, ¿no? Claro, Crecen en de los más. encinos sucede eso, Sí. pero está muy controlado y es una aproximación para entender este proceso. Pero a veces tienes preguntas que necesitas ir a los lugares, ir al sitio donde está ese animal que quieres saber, por ejemplo, qué lo hace guapo, o si tiene o no resistencia a antibióticos. Y ahí vas tú. Y ahí Y ahí, justamente justo. son las preguntas que el grupo de investigación en el que yo estoy querían resolver, y para eso tuvimos que tomar un crucero en el Golfo de California. ¿De dónde a dónde? ¿Cómo fue el viaje?
es desde la parte bajita, como desde La Paz, Ajá. y fuimos subiendo toda la axila Todo de el México, Golfo, digamos, sí. hasta Todo el llegar a Golfo la de parte más California. alta. Ajá. Y fuimos visitando diferentes islas. Mi pasión y lo que más me gusta, y al grupo en general también, son los lobos marinos. Entonces, a través de los lobos marinos es que vamos resolviendo preguntas tanto de esos animales que nos encantaría saber más de su biología, más de su comportamiento, más de su fisiología, como cosas que nos involucran a nosotros, como lo es, por ejemplo, la resistencia a antibióticos. Ahorita hay una investigación justamente dirigida por Karina Acevedo, doctora de la UAC, donde quiere saber si existen bacterias que tengan genes de resistencia a antibióticos en mamíferos marinos. Y no solo en mamíferos marinos, sino a lo largo de la cadena trófica. Y esto es bien interesante porque los antibióticos son una sustancia, digamos, natural, que sucede porque hay muchas sustancias que hacen que ciertos organismos que podrían ser patógenos no proliferen, ¿no? Al final la penicilina justo es la sustancia que produce un hongo naturalmente y nosotros la aprovechamos. Pero ahora han encontrado resistencia a antibióticos sintéticos, por ejemplo. Y eso ya nos mete a nosotros en la ecuación de una manera súper importante. O sea, ya no consumimos únicamente antibióticos como la penicilina, como el hongo. No, ya tenemos antibióticos mucho más que complejos. se hacen en un laboratorio, Ana. Sí, por supuesto, en un laboratorio tú te lo tomas y la mayoría de ese medicamento, no solo de los antibióticos, de todos, tanto anticonceptivos, antibióticos, analgésicos, cualquier cosa que tú consumas, incluso drogas, la mayor parte de eso va al drenaje. Y ese drenaje termina en el mar. Entonces, ahora han encontrado, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos en bacterias de ballena azul. ¿Por qué una ballena azul tendría eso? A ver, yo me tomo el antibiótico y no se supone que se queda en mí y me cura, pero hay un residuo que voy al baño y de ahí llega al mar, ¿no? En su proceso natural. La mayor parte no de se estos desintegran todo el antibiótico, no me lo quedo todo yo. No, y de hecho no solamente es el antibiótico que pasa, sino que muchas veces pues tus bacterias intestinales van haciendo esa resistencia a los antibióticos. Ya tienen ese gen que, por ejemplo, llega el antibiótico, imagínate que pues lo que va a hacer es, no sé, destruir la pared celular de la bacteria y entonces la va a matar. Pero entonces esa bacteria tuvo un gen que le permitió hacer una proteína que empuja el antibiótico. Entonces ya es resistente. Todas las bacterias que tengan ese gen van a poder sobrevivir. Y lo padrísimo de las bacterias, que a nosotros nos asusta mucho, pero si lo ves desde una perspectiva evolutiva y biológica es fascinante, es que ellas pueden compartir sus genes. Es como si yo ahorita me dijera, ¿sabes qué? Yo resisto súper bien al sol, produzco un montón de melanina y así, te lo paso. Y nos agarráramos de la mano y te paso ese gen. Y ya. Y ahora tú también te puedes poner morenita y no quemarte. Ay, qué maravilla. Pero eso no sucede. Eso entre hacen las personas, bacterias. pero las bacterias sí. Entonces, muchas bacterias que tengan resistencia a antibióticos Ajá. pueden pasársela a otras bacterias. Entonces, no solamente es el antibiótico que tú te tomas, sino las bacterias tuyas que salen y se empiezan a dispersar, etcétera. Entonces, este panorama grandote, por ejemplo, de antibióticos que ahorita te platico de esta investigación, que los invito a que vean, a que consulten este grupo de investigación que es, pues, la verdad fascinante, nos lleva a darnos cuenta cómo somos parte de este planeta, cómo nuestras decisiones sí importan en lo que nosotros hacemos. Estamos con Ana Descalza y bueno, que vamos a pasar a los machos del lobo marino, sin pausas. Machos del lobo marino. ¿Qué onda con los machos del lobo marino? Es padrísimo. Ya te platiqué de las investigaciones que haces, por ejemplo, con antibióticos, donde llegas como hasta nosotros. Pero yo lo que fui a investigar fue justamente a los machos del lobo marino. Y lo que quiero saber, así como en resumen muy simple, pues es que los hace guapos. Porque... A ver, ¿son guapos o tú los ves guapos? Mira, Digo, son yo he visto guapísimos. pocos lobos marinos. La verdad son guapísimos. Son guapísimos. El lobo marino de California, así levantan su barbilla y tienen un chichón aquí en la cabeza, una cresta sagital. Ay, búsquenme una foto del lobo marino macho, por favor, para ver si es cierto que es tan guapo. Es muy cierto, tú confía. Sí, es guapo y es sexy y veo que... Claro. Sí, sí. Y entonces, su estrategia reproductiva es súper interesante. Ajá. Ellos tienen una estrategia que se llama tipo LEC, en donde los machos buscan un territorio, ellos luchan contra otros machos por ese territorio y lo defienden, y ellos van a estar como
digamos, marcan ahí, su territorio, ¿no? Okay. Y las hembras no es que elijan al macho, sino que eligen en el territorio en el que quieren estar. Muchas veces pasa que un macho está en un territorio, llegan las hembras y no les gusta. y llega otro macho, lo quita y muchas hembras quedan en ese territorio. O sea, eso lo que es les lo que gusta sabemos. es el territorio, no el macho. Bueno, eso el es lo macho, que pensamos. No uno a otro. Okay. Claro, eso es lo que se dice en los libros, etcétera, ¿no? O sea, que llega la hembra, elige el territorio, los machos así como que se pelean para tener ese territorio y el macho tiene acceso reproductivo a todas las hembras que estén ahí, o sea, que se va a reproducir con las hembras que estén en su playa. De digamos. fidelidad ni hablamos, o sea, con todas. No, bueno, por supuesto, sí, esto es un sistema no, poligínico, o sea, claro. que hay un macho para varias hembras, ¿no? Okay. Y es bien bonito porque todo esto que viene en los libros obviamente está basado en observaciones, pero es muy distinta la observación o la situación que se da en una isla que en otra. Y al final el lobo marino tiene una distribución bastante amplia desde California, en el norte, hasta bajar todo la parte de México. Tenemos colonias en la parte del Pacífico, colonias en la parte del Golfo. Y entonces estos estudios como de historia natural, de saber qué pasa, pues te empiezan a dar más pistas de estas cosas interesantísimas. Entonces imagínate, vas caminando en una isla, buscando machos, a ver qué onda, y lo que primero te das cuenta son dónde están los machos territoriales. Te voy a explicar cómo se distribuyen. Entonces, hay unos, nosotros les poníamos nombre, entonces era así como, imagínate, Zeus, un macho gigantesco, sí. Que además tiene ahí lo estamos viendo. No, sí es guapo. Bueno, ese es una foca. A ver, se parece. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lobo marino de California. Lobos marino de California. Gracias por el esfuerzo y gracias por la foca. Es complicado porque no es algo que veamos constantemente. Okay. Pero entonces están así unos machos con un montón de hembras, un montón de crías en el territorio. Y después hay unos que tienen 2, 3 hembras y están ahí muy dignos, así. Hay algunos que tienen una sola hembra y están muy contentos defendiendo su territorio con su hembra. Y hay muchos que no lograron tener ni territorio ni hembras y se agrupan en playas de solteros. Así un montón de solteros. Su playa nudista. Sí, ellos no tienen ni que mantener a las crías, ni mantener el territorio. Bueno. No, de repente intentan como acercarse a otros territorios, pero los machos defienden. Sí. Entonces lo sacan. Es bien interesante ver esta dinámica. Sí, claro. Y queremos saber qué caracteres de los machos son importantes para esta parte de selección sexual. Porque muchas veces escuchamos, desde la escuela y todo, la parte de selección natural, que es qué características posee un organismo que le permiten la supervivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un felino que tiene bastante fuerza y bastante capacidad de correr rápido, esto va a permitir que pueda atrapar más presas. Si puedo atrapar más presas, voy a tener más alimento. Si tengo más alimento, tengo más energía. Si tengo más energía, probablemente me reproduzco más y mis crías van a tener esta característica que yo tengo, claro, lo pasas de correr rápido, ¿no? Claro. Y esa es la selección natural, donde lo que importa, digamos, es la supervivencia. Lo que importa es qué caracteres son buenos en el ambiente en el que te encuentras, ¿no? Uh-huh. Pero, ¡ay, mira qué bonito! Ese video justo lo tomé yo. Bueno, pero se da unas emocionadas. A ver, ahí vemos el macho gigantesco. El gigante, sí es enorme. Y las hembras son las güeritas que están en la playa. ¿Y son de diferente color las hembras que los machos o nada más? Pues depende mucho. En esa foto la que se ve más güera es porque está seca. Las que se ven más negritas es porque están mojadas. Y aún así sí hay tonalidades diferentes, pero los machos también secos pues hay algunos más morenos, unos más güeros, ahí pues hay de todo, ¿no? Ay, mira qué bonito. Y caminan como con un poco de torpeza, ¿verdad? Bueno, sí, son más hidrodinámicos, digamos. ¿Cuánto debe de pesar? ¿Cuánto supuestamente pesa? ¿Sabemos? Por ejemplo, los machos pueden llegar a pesar hasta 400 kilos. ¡Ay, qué barbaridad! Son bastante pesados. Las hembras pesan menos de la mitad, ¿no? O sea, es muy diferente esta... Es que hay unas que se ven flaquitas, chiquitas y muy estéticas, muy fitness, y el macho ese es el rey como el rey de la selva. Pero es gigante. ¡Qué cosa más maravillosa! Sí tienen su guapura, un poco escondida, pero sí. Pero tú dices, son guapísimos, sí. Ajá, y por ejemplo, entonces te decía, esta parte de selección natural es que te ayuda como a sobrevivir, pero hay otro mecanismo evolutivo que también explicó Darwin, que no siempre le ponemos atención, pero a mí me parece fascinante, que es la selección sexual.
Porque a veces no es que seas más fuerte o más rápido, o te alimentes mejor, o tengas la suerte de sobrevivir, sino que simplemente eres más atractivo o tienes más acceso reproductivo a una pareja y eso hace que tengas más crías. Y si tienes más crías, tus genes pasan a la siguiente generación, ¿no? Y eso tiene que ver con evolución. Entonces, se estudia esta parte de selección sexual para también conocer los mecanismos evolutivos. Entonces, por ejemplo, tú dirías, ¿por qué un macho de lobo marino tiene un chichón en la cabeza? ¿Por qué? ¿Le sirve para cazar, para agarrar pescados? No. No creo. ¿Le sirve para qué? Nadie sabe para qué le sirve, ¿no? O sea, es parte de lo que estamos investigando ahorita. No todos tienen ese chichón en Todos la lo cabeza. tienen, pero algunos más grandes, Unos algunos más más grandes chicos. que otros. Entonces, podría ser que ese chichón sirviera de atractivo para las hembras. O podría ser que ese chichón sirviera como una señal hacia otros machos de decir, mira, yo soy muy fuerte, mejor con mi territorio no te Mira metas. el tamaño de chichón que tengo. Claro. O incluso... Es que me imaginé a la foca, a la loba marina. ¿Ya viste el chichón? ¿Ya viste ese chichón? ¡Qué buen chichón tiene el de enfrente! De eso hablan las lobas cuando no las vemos. Y entonces, incluso ni siquiera sabemos qué tal que ese chichón funciona, por ejemplo, para la vocalización. Si escuchaste en los videos, Sí, escuchas sí. todo el tiempo, oh, oh, y es impresionante porque tú vas a una colonia reproductiva y hay machos que están así, oh, oh, y otros, oh, oh. O y sea, otros, diferentes tonos. "Au". Sí. Y ahí incluso nos tocó uno hace un tiempo en una isla que chistosísimo, o sea, era un macho grande y todo, y le hacía, Ay, pobrecito, le claro, no faltó. tenía ninguna hembra, ¿no? Ajá. Y entonces, y entonces dices, la voz está asociada a esta parte de selección sexual. ¿Quién va a tener más crías? No, pues el que hable mejor. Tendrá que ver también con el chichón. Verbo matacarita, acuérdate. Eso pensamos, pero hay Sí. que saber qué pasa en otras A lo especies. mejor el chichón es como una caja de resonancia para nosotros y hace que la voz le salga más fuerte. más sexy. Eso es posible, pero entonces tú, como científico, ahorita estás siendo una perfecta científica. Ay, sí. Tal vez funciona para eso. ¿Y entonces qué tienes Le que dices hacer? a tu maestra, fue mi idea. Dices, ¿ahora qué voy a hacer? Pues necesito ¡Qué ir a maravilla! vida silvestre, necesito Sí. ir a las islas, medir las vocalizaciones, ver cuántas crías tuvo ese macho, incluso te puedes meter a aproximaciones interesantísimas como cómo está conformado el sistema inmunológico de esos machos en ciertos componentes clave para la selección sexual, como lo es el MHC, y entonces empezar a contestar estas preguntas que son bien difíciles de contestar, pero a través de estos viajes, a través de estas preguntas, a través de estadística, de un montón de herramientas que se utilizan, podemos empezar a resolver para entender este mundo maravilloso y las criaturas que nos rodean. Ay, ¿cómo no fuiste mi maestra de biología? Tanto que odié la biología en su momento. Me Ay, hubiera amiga. encantado aprender contigo. Pero ya nos tenemos. Ya nos tenemos la una a la otra. ¿En dónde te podemos localizar? Ana Descalza en todas las redes sociales, pero los invito especialmente a que visiten y se suscriban a mi canal de YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Descalza. Ya te extrañábamos. Ay, yo ustedes. Bienvenida, corazón. Oigan, se oye el tema de la fibra por todos lados. Esto tiene fibra, aquello tiene fibra, come mucha fibra, quién sabe cuántos litros de agua porque estás comiendo fibra. ¿Sirve, no sirve? ¿Cuáles son los beneficios de la fibra? ¿Qué mejor que Marcela Gaitán? Ella es directora en tecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro y me encanta platicar con ella de estos temas porque pues son del diario, pero pues volvemos a la parte científica, ella estudiando exactamente qué es lo que pasa con la fibra en nuestro organismo. Con este tema continuamos. Marcela Gaitán, qué gusto enorme tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes y platicar de estos temas tan interesantes. Eres doctora en tecnología. Soy doctora en tecnología avanzada, Ajá. estoy adscrita al posgrado de alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí O sea que de que te las sabes todas, te las sabes todas. Y hoy, no sé si todas, pero mucho. Tratamos de estudiar, investigar, aprender cosas, Sí. porque cada día aprendemos algo. Entonces, esta parte de la investigación es cada día aprender algo nuevo. Y entonces, en eso estamos trabajando. Marcela, hoy vamos a hablar de la fibra y sus beneficios. Empecemos por describir qué es la fibra.
Bueno, ¿Qué alimentos tienen fibra? Perdón. No, no te preocupes, discúlpame. Creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos de fibra, todos decimos fibra, 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 fibra. Sí. Y entonces, ¿qué es la fibra? La fibra es un carbohidrato. Ajá. Y cuando vimos carbohidratos, Ya no lo nos quiero. asustamos porque ya no lo Engorda. quiero. Sí. Pero resulta que la fibra es un carbohidrato, es un polisacárido que es indigerible. Es el principal carbohidrato presente en la naturaleza. O sea, si yo voy a un árbol, ahí hay fibra, ¿sí? En forma de celulosa, el papel es fibra, pero esa fibra pues también nosotros la consumimos. ¿Dónde se encuentra presente? Pues lo vamos a encontrar presente en cereales, integrales por supuesto, cereales integrales, en leguminosas, en frutas, en verduras. No, perdóname, no en cereales refinados. No en cereales Estaba pensando en refinados. el trigo, por ejemplo, harina de trigo blanca, no. No, porque la harina, la fibra está presente. Si nosotros conocemos el trigo, Sí. el trigo es una vainita que está amarilla. Sí. Toda esa parte amarilla, que es la fibra, se la quitan durante el refinamiento y nos dejan los puros carbohidratos digeribles. Ok, Entonces, pero lo que- si es harina integral, ahí sí tenemos tenemos la fibra, ahí sí le dejan tenemos. la cascarita del trigo, Así digamos. es, así es. Ahora, mencionaste que es indigerible. Es indigerible. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que tú te la comes, pasa por el organismo, cumple con su función y sale del cuerpo. ¿Cuál es la función de la fibra? ¿Barre? Exactamente, la fibra tiene varias funciones. Vamos a ver, para que entendamos qué es la fibra. El nopal, todos Sí. conocen el nopal. Sí. En el nopal tenemos lo que es el nopal en sí, la vainita y la baba. Sí. Entonces esos son dos tipos de fibra. La que es la vainita es la fibra insoluble y la babita es la fibra soluble. Ambas nos las consumimos y cumplen diferentes funciones, ¿sí? Pero vamos a hablar. Una de las principales funciones que tiene la fibra es conservar la salud gastrointestinal. Muchas personas se quejan de estreñimiento Sí. y entonces les preguntas, ¿consumes fibra? No. Ah, y hay unos que te dicen, sí, consumo mucha fibra. ¿Y tomas agua? No. O sea, tiene que ir de la mano, es como la vitamina, no sé cuál, con la del sol D. Sí, ¿o cuál la es la vitamina D, que- te tomas la vitamina D, pero te tienes que asolear, si asolear. no, no sirve. Es Exacto. igual aquí. Es igual aquí. Comes fibra, pero con agua, si no, no te Si sirve. no, no te sirve. Ok. Entonces, la principal función de la fibra es conservar la salud gastrointestinal. Cuando yo consumo la fibra, lo que hace es que yo tomo también agua y eso me va a hacer que eso se forme un gelecito. Un gel, así literal. Ese gel va a pasar por todo estómago, intestino delgado, intestino grueso, y lo que va a hacer es que va a arrastrar, va a limpiar nuestro intestino. ¿Cómo es? Bueno, pues lo primero es que como es ese gel, va a ayudar a que mi intestino se mueva de una forma natural, ¿sí? Cuando no tenemos fibra, aquello se nos hace cuenta que voy a hacer una comparación, pues va a ser una cañería que se está tapando. Como cemento. Como cemento. Entonces Sí. necesitamos fibra, necesitamos agua para que nuestro intestino se empiece a mover. Cuando nuestro intestino se empieza a mover, lo que pasa es que si yo consumí otras cosas, por ejemplo, azúcares o grasas, entonces lo que hace es que me hace que esas azúcares o esas grasas se vuelva más lenta la absorción o inclusive no se absorban. Que se nos pegan al intestino, dicen ¿Qué? algunos, ¿no? No se sé nos si es pegan, literal, sino más bien entran a nuestro cuerpo. Ajá. Entran, o sea, el azúcar, de azúcares simples se absorben en nuestro cuerpo, ¿no? Las grasas, que pues las personas que tienen colesterol alto, pues esta fibra lo que hace es que ayuda a limpiar, ayuda a arrastrar. Y entonces al consumir esta fibra nos va a formar ese gel que va a hacer que se limpie nuestro intestino. Y entonces se dice, cuando tú consumes fibra, vas a tener una buena salud gastrointestinal, vas a hacer que los niveles de glucosa se bajen, ¿sí? Pero yo lo que les digo es que la glucosa no se absorbe de la misma manera, se vuelve más lenta la absorción y eso hace que tu curva de glucosa pues no sea tan alta, sino se vuelva más lenta la absorción. Eso para todo público. ¿Qué pasa con personas diabéticas? ¿Deberían de consumir más fibra para este efecto que estás mencionando o no tiene que ver? La recomendación para consumo de fibra prácticamente es igual, de 25 a 30 gramos diarios de fibra. ¿Qué es lo que pasa con las personas diabéticas? Normalmente les dice, no comas pan, salvo que sea pan integral. ¿Por qué?
porque eso hace que la glucosa no entre con picos, sino entre y se absorba más lento. Y entonces para ellos no es el mismo efecto, porque si alguien tiene diabetes, pues come un pan, pum, se le va la glucosa, pues puede generarle problemas muy graves. Pero cuando lo absorbe de una forma lenta, pues va entrando pausadamente al organismo y eso hace que su glucosa no se altere tanto. Claro, que no sean esos picos que mencionan los médicos de glucosa. Exactamente. Y entonces eso es lo importante, que yo consuma, ahora sí que un carbohidrato acompañado de otro carbohidrato. Sí. Marcela, cuando te dicen, es una duda personal que te dicen, come, la piña tiene mucha fibra. ¿Qué pasa si la piña me la hago jugo? ¿Me estoy tomando la fibra o la fibra está en la piña, en la fruta entera? Ese es algo bien interesante, Miriam. Bien interesante, porque todos dicen, consume jugos. Sí, los jugos tienen muchos compuestos antioxidantes, pero le quitamos la fibra. Es lo que yo digo, si me hago un jugo o un licuado y luego lo cuelo, pues toda la fibra se queda en el bagazo de la piña en este caso. Entonces, es mejor la piña mordida. Es mejor la piña mordida. O sea, si me tomo un jugo de piña, no estoy consumiendo fibra. No estoy consumiendo Siempre fibra. tuve esa duda. Dije, ¿será o no será? No consumimos. Okay. O sea, de hecho, la naranja. Igual. Tomamos un jugo de naranja, exprimimos, sacamos todo el zumo, un montón de carbohidratos, sí tenemos antioxidantes, sí tenemos vitamina C, pero le quitamos la fibra. Entonces, a ver, en un vaso de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas llevas? Pues 3, por lo menos. Por lo menos 3 o 3. 4. Si es vaso Entonces, chico. a ver, cómete 4 naranjas. No te caben. No te caben. ¿Por qué? Esa es otra cosa bien interesante. La fibra te da saciedad. Y entonces dicen, la fibra te hace que bajes de peso. Aguas, la fibra lo que hace es que te da saciedad. Al estar saciado, comes menos. Y como efecto secundario, pues puede ser, si tu dieta es balanceada, porque acuérdense que la obesidad no es un factor único, o sea, puede ser que contribuya, ¿sí? Dependiendo de tu dieta, a bajar de peso. Entonces esa es la parte, a ver, cómete 4 o cómete una piña entera. No hay manera. No hay manera. Pero en jugo porque a lo largo del día sí te la tomas. Exactamente. Claro. Y la cantidad de azúcar es impresionante. Es impresionante. Que bueno, la necesito, sí necesito azúcar. Pero les digo, si yo me como la piña, me voy a comer 2 rebanadas. Pero tiene azúcar también ahí. Tiene azúcar. Pero si yo me tomo un jugo, te aseguro que prácticamente se va toda la piña para hacer un vaso. Sí. O la mitad por lo menos. Por lo menos la mitad. Y entonces pues es un concentrado de compuestos que no me conviene tomarlo así el organismo. Entonces, ¿qué me conviene? Pues comerme la fruta. O hacer licuados, pero no sin colarlos. Claro. No colarlos. Sí, porque en el licuado no desaparece la fibra. Desaparece la fibra. Ahora, quiero consumir, es muy importante que consumamos un balance entre lo que les decía, fibra insoluble y soluble, ¿sí? O sea, la penquita del nopal y la babita. Bueno, pues yo me como el nopal, a veces estamos escurriendo la babita de los nopales porque no me gusta, porque se ve feo. O la avena. Por ejemplo, la avena, decimos, es que la avena no me gusta. La avena es una excelente fuente de fibra. ¿Sí? Y ahí van, o sea, ¿por qué se hace espesita? Porque tenemos fibra insoluble y tenemos fibra soluble. Y entonces dicen, es que no es bueno consumir avena. Bueno, depende. Si tú la pones a remojar en la noche, tiras esa agüita, que esa agüita es una lechita, ahí tiras carbohidratos que son rápidas de absorber. ¿Tiene almidón también? Sí, tiene almidón. Sí. Y entonces la fibra, lo que nos queda ahí es la fibra. Y eso lo puedo tomar como yo quiera. Y es una excelente fuente de fibra la avena. Y además, yo creo que a veces depende de la receta, ¿no? No te vas a tomar la avena así tal cual, pero el otro día me la dieron, la hirvieron con rajas de canela y la colaron, luego le picaron una manzana y no sé con qué la habrán. Estaba delicioso, era un postre de avena delicioso. Sí, esa es una receta que hacían nuestras abuelitas. Yo me acuerdo, o sea, pones a hervir el agua, le pones canelita, ya que está hirviendo le pones la avena. Sí. La dejas hervir 5 minutos, la dejas enfriar y es excelente. Y combínala con manzana. Fíjate la sabiduría de nuestros abuelos. Sí. La sabiduría, o sea, era la avena fría y le picaban una manzana. Sí, que era la fruta que estaba más a la mano y esas manzanas criollas que a veces nadie quiere, que son muy dulces, le picaban la manzana y se lo comían. Un excelente desayuno, postre y una cantidad de fibra muy importante. Marcela, es que era sabiduría popular. Así es.
Y ahora, con todo respeto y mi admiración y el agradecimiento a los nutriólogos y médicos, pero han sacado cosas que dices, pues, si la abuela ya la hacía, ¿no? Y que consume nopal, pues si ya consumía nopales. Además, ahorita que decías de las manzanas criollas, era una comida buena, bonita y barata. Así es. Era sigue siendo baratísima. En cambio ahora te venden la avena en bolsita con una cantidad de azúcar, no sé qué, y con frutas que no son frutas, porque luego vemos cosas tipo queso. Tipo queso. Ya son imitación de cosas. Tipo queso dije que me estoy comiendo un plástico, yo creo. Así es. ¿Cuáles son los alimentos que más fibra tienen? La avena, por supuesto. Avena. El nopal. Apúntenle, amigas. El nopal tiene mucha fibra. Si nosotros consumimos espinacas, lechuga, todo eso es fibra, berros son fibra, zanahoria tiene fibra. Entonces, prácticamente en todas las frutas vamos a encontrar fibra. En todas las verduras, perdón. Y en todas las frutas también encontramos, en menor proporción, pero sí encontramos. Hay de ahí que te dicen, consume muchas verduras. Sí, consume muchas verduras. Marcela, una sopa de verduras, por ejemplo, o sea, ¿no se pierde la fibra cuando la calentamos o cuando la hervimos o cuando la cocemos? No. Ay, qué buena noticia. No, eso es algo bien interesante. La fibra es resistente a cualquier tratamiento térmico. La única forma que tú deshagas la fibra es que le pongas o ácido o sosa, la sosa que usamos para lavar la estufa. Mientras, no. No le vayan a poner, por favor. No, aparte no la podemos consumir, les digo, no la podemos consumir. Pero de ahí no se deshace. Cocines tú de la forma que tú hornees, hagas panecitos de avena, de manzana, hagas una sopa, hagas tu fibra cruda, o sea, sí, las espinacas crudas, la fibra la vas a conservar. A veces dicen, oye, no cocines las verduras. Ok, hay verduras que se recomienda consumir crudas, pero bien lavadas, por favor, bien lavadas, ¿no? Y hay otras, pues, que las puedes consumir cocidas, pero en ambas conservas una cantidad de fibra importante. Claro. Pastillitas de fibra, porque ya ves que ahora mercadotécnicamente hablando, todo te quieren vender y facilito, abre la boca y ahí te van 2 capsulitas. Sí existen marcas comerciales múltiples, pero esto, yo les digo, si pueden hacerlo de una forma natural, háganlo. ¿Por cuál es el problema de tomar las pastillas? A veces las consumen indiscriminadamente y no toman agua o no toman la cantidad de agua suficiente. Entonces no se dan cuenta que se están metiendo un shot de fibra. Y eso, lejos de ayudar, es que yo consumí X, Y o Z pastilla y me dolió el estómago. Pues por supuesto, porque la fibra en exceso también causa problemas. Claro. Entonces hay que tener cuidado con esto. Marce Gaitán, muchísimas gracias. Siempre disfruto mucho tus pláticas, sobre todo aprendemos muchísimo. ¿En dónde podemos ponernos en contacto contigo? Bueno, estamos en el correo marcela.gaitan@uacu.mx, en nuestras redes sociales, Laboratorio de Química y Funcionalidad de Carbohidratos, y pues estamos adscritos a la Facultad de Química y los esperamos ahí a todos los chicos que les interese aprender más de esto. Que ya van a empezar. Ya empezamos el lunes. Ya empezaron el lunes. Empezamos el lunes y el lunes iniciamos clases. Pues mucha suerte para todos los que están iniciando en este maravilloso mundo. Muchísimas gracias, Marcia. Hasta la próxima. Un placer estar con ustedes. Sandy Mora, corriendo, llegaste, amiga, sí, safe. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y escogiste un tema, déjenme decirles cómo bautizó a su tema el día de hoy Sandy Mora, maestra en el desarrollo de potencial humano. Eres detonador de bienestar. Ay, me encantaría ser detonadora de bienestar. O disparador de estrés. Tómala. Ahí está, tómala. Híjole, es que sí, muchas veces... ¿Para qué hablé? No debía haber dicho eso, ya lo dijimos. Bienvenida. Muchas gracias, Ame. Pues muy contenta de estar aquí y efectivamente para hablar de esto que decías, ¿no? Ahora se dice personas tóxicas, sí. Se habla también, Marian Rojas Estapé puso este término de personas vitamina. Sí. Entonces, creo que todos hemos tenido esta experiencia. A veces es difícil verlo en nosotros y saber nosotros cómo estamos siendo para los demás, pero tenemos mucha claridad de cuando hay alguien a nuestro alrededor que nos energiza, que nos revitaliza, que nos ayuda a tener mayor confianza, o alguien que nos drena, ¿no? Que es ahora sí que como vampiro succionador de energía. Chupa sangre. Entonces, ¿qué hay detrás en cuanto a ciencia
sobre esta teoría de cómo eres tú como persona y cómo transmites esa emocionalidad y cómo afectas a los demás. Entonces hay varias teorías. La primera tiene que ver con las neuronas espejo. Y las neuronas espejo son estas neuronas que tenemos que descubrió Giacomo Rizzalotti en Italia, por error, haciendo un experimento donde tenían unos macacos a los que les estaban de alguna manera pidiendo que hicieran ciertos movimientos, entrenando para que hicieran ciertos movimientos, y tenían en su cerebro ciertos receptores para ver cómo se comportaba el cerebro a la hora de, ¿no? ¿Qué área del cerebro se encendía cuando hacían ciertos movimientos? Y lo que sucedió es que en algún momento estaban en el laboratorio y empezaron los sensores del macaco, no estaban haciendo el experimento en ese momento, y empezaron los sensores a prenderse. Y resulta que el que estaba al lado del macaco, la persona que estaba ahí al lado trabajando, estaba comiendo cacahuates. Y el macaco, solo de verlo, estaba activando en su cerebro las mismas áreas como si él estuviera comiendo los cacahuates. Entonces ahí fue donde empezaron a decir, oye, aquí hay algo, y empezaron a hacer muchísima investigación alrededor. Entonces sí, estamos cableados y tenemos estas neuronas espejo para poder de alguna manera percibir lo que el otro le está pasando, y entonces nuestro cerebro lo vive como si nos estuviera pasando a nosotros. De ahí nace la empatía, ¿no? Que es una herramienta que nos ha permitido sobrevivir como especie, también para la colaboración, para entender un poco cómo te estás sintiendo, y eso detona también una reacción fisiológica en mi cuerpo. Entonces, y para no matar al de junto, para no matar al de frente, que me dan ganas de matar, es soy correcto. empática. Entonces bueno, esa es una de las teorías que nos habla de esta manera como estamos interconectados para sentirnos como el otro, para poder percibir la emoción del otro. Pero también existe algo que se le llama contagio emocional. Y el contagio emocional lo estudió Hatfield por ahí del 92, y es cómo esta emocionalidad de una persona se va replicando a través de las neuronas espejo en el entorno, ¿no? Entonces, ahí se han hecho muchos estudios también al respecto, pero ahí es cuando puedes hablar de la risa que se contagia y de repente alguien se ríe a carcajada y todo el mundo de repente ya está llorando de la risa y no sabes ni por qué. O este tema del pánico generalizado, ¿no? Cuando alguien de repente dice, hay peligro, hay fuego, y entonces se genera un pánico generalizado, aunque tú no estés viendo el fuego, aunque tú no estés en una situación de peligro inminente, sientes ese temor para protegerte, ¿no? Y entonces lo que descubrieron es que, bueno, esto tiene una posibilidad de viralizarse, o sea, tu estado emocional se puede viralizar, y se hizo en el 2014 un estudio en Facebook donde 700,000 cuentas de distintas personas se dividieron en dos grupos. En un grupo el algoritmo les mandó más buenas noticias y cosas más positivas, y en el otro grupo el algoritmo les estuvo mandando cosas más negativas, de más enojo, de más. Y lo que descubrieron es que la gente que estaba expuesta al contenido positivo generaba más contenido positivo, no solo replicaba no solo le daba repostear, sino que generaba contenido más positivo, y la gente que estaba expuesta a los contenidos negativos generaba más contenido negativo, ¿no? Entonces, este tema del contagio emocional es real y se viraliza como peor que el COVID, o sea, es muy fuerte. Después están los estudios que ha hecho el HeartMath Institute en Estados Unidos, que hablan de la energía electromagnética del corazón y de la coherencia cardíaca. Y esto tiene que ver con que, así como tenemos las neuronas espejo y como se contagian las emociones, también el estado fisiológico, los latidos del corazón, el ritmo de respiración se sincroniza cuando tú estás con alguien. Entonces, cuando tú estás en conversación con alguien, sobre todo es conversación profunda, dependiendo del estado emocional de esa conversación, el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio se sincroniza, y las ondas del cerebro se sincronizan entre las dos personas. Entonces, estamos inevitablemente interconectados, y el estado emocional de uno afecta a los que están alrededor. Esto tiene que ver cuando estás con alguna persona y las dos casi que dicen lo mismo, o alguien te comenta algo y dices, estaba pensando en esto, me lo quitaste de la boca. Pues mira, no sé si tenga que ver directamente con eso, pero sí habla de que nos vamos sincronizando, ¿no? Entonces, bueno, hay otra teoría más que a mí me encanta, que viene de la psicología social y que tiene que ver con esta reciprocidad del agrado, así le llaman. Y se han hecho también varios estudios donde estaban buscando qué hace
que la gente popular sea popular o que la gente que es querida sea querida. Es que son más bonitos, es que tienen más influencia, es que son más atléticos. O sea, ¿qué hace que la gente popular sea popular? Y lo que encontraron, sobre todo en entornos, no como el ídolo, ¿no? Deportista o el ídolo musical, sino en el entorno de los humanos normales promedio, sí. Lo que encontraron fue que la gente que más le agradan otras personas es la que más le agrada a otras personas. O sea, en la medida que yo me intereso y me conecto positivamente con las personas, más hace que esas personas se conecten conmigo. Pero es que es muy lógico esto, ¿sabes? Parece muy lógico, pero luego andamos por la vida repartiendo mala vibra, ¿no? Sí. O mala energía, y depende mucho también cómo estemos nosotros en nuestro estado mental. Y en los últimos estudios más recientes los hizo Kim Cameron con Emma Cepala, y hablan de algo que ellos determinan como energía relacional positiva. Y entonces hicieron estudios, hay muchísimos y podríamos platicar de estudios, pero no te quiero aburrir, pero a nivel instituciones, por ejemplo, monjas o por ejemplo hospitales u organizaciones, donde empiezan a mapear y a ver qué es lo que hace que la gente rinda mejor. Y lo que encontraron, sobre todo, el liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que verdaderamente transforma o mueve positivamente los números? Y lo que encontraron es que el liderazgo no tiene que ver con poder, no tiene que ver con influencia, y lo hemos platicado aquí, no tiene que ver con tu personalidad, con tu carisma o con tu atractivo. El liderazgo positivo es este liderazgo que energiza y que da vida, así le llaman. Y hablan de un término que le llaman el heliotropismo, que quiere decir como los girasoles. Muchos organismos vivos, la mayoría, giran o se mueven o buscan una fuente de luz, una fuente nutricia, ¿no? Lo mismo los seres humanos. Entonces, cuando hay líderes que son optimistas, y no quiere decir que estén en el optimismo y el positivismo tóxico de ay, no pasa nada y todos son bien. No, eso no es el líder. Pero claro, es gente que es optimista, que está interesada por el otro, que lo que yo llamo líderes de corazón abierto, ¿no? Que se muestran vulnerables, pero que también escuchan, saben escuchar. Estos líderes logran resultados entre 3 y 5 veces mayores en cuanto a retención, en cuanto a resultados financieros, en cuanto a productividad, en cuanto a satisfacción de sus equipos, que cualquier otro líder promedio. Entonces, estos líderes son personas que elevan a los demás, o sea, les hablan desde sus fortalezas, los reconocen, los entusiasman con los proyectos. Es gente que renueva e inyecta vitalidad, o sea, que de verdad te sales, si entraste como bajoneado, sales y dices, órale, va, me siento bien, ¿no? Como que fue un respiro, fue una bocanada de aire fresco hablar con esta persona o estar cerca de esta persona. Son personas que suman y aportan, en lugar de estar buscando el pelo en la sopa o el frijol en el arroz. Es como, ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Por qué no hacemos, no? ¿Cómo ves esta opción? Y son personas también que generan colaboración y confianza. O sea, es gente que construye confianza y que entonces se vuelve la colaboración más fácil y se reparten las labores más fácil. Y entonces esto ha traído de verdad muchísimos cuestionamientos en cuanto a la forma de liderar y también qué puedo hacer yo para ser mejor líder. Y esto no aplica nada más en organizaciones, aplica en la familia. O sea, somos líderes de familias, tenemos chavos a los que estamos, o niños a los que estamos educando, tenemos grupos de amistades y conocemos y todos hemos tenido la experiencia del amigo al que mejor prefieres evitar. El amigo incómodo famoso. El amigo incómodo, sí. y las amistades que verdaderamente dices, necesito ver a mis amigas porque eso me recarga de energía. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Una de las cosas que es importante hacer es cuidarte, o sea, rellenar tu tanque, estar bien. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, hacerte consciente de cómo estoy hoy, cómo me estoy sintiendo, cómo me puedo sentir mejor. Antes de entrar a una junta, haz 3 respiraciones, o antes de tener una conversación difícil con tu hijo o tu marido, sí, ¿no? Haz 3 respiraciones profundas, píntate una sonrisa en la cara, ¿no? Y entonces, entra con genuino interés por conectar, y más que decir qué hacer o qué estuvo mal, hacer preguntas, ¿no? Y cómo podemos también
tener esta posibilidad de buscar soluciones en lugar de problemas. Entonces es bien importante que te preguntes si eres un faro y un tanque de combustible para los demás, o si te estás volviendo en... Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.